Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Tengan ustedes la bienvenida a esta nueva actividad. Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje, la cual con esta experiencia de aprendizaje estamos ya por dar finalizado lo que respecta al año académico 2021. Entonces, de alguna forma, siempre pedirles o siempre les recuerdo de que deben ser responsables cumpliendo con el envío de sus evidencias, de tal forma que todos y cada uno de ustedes salgan aprobados y no estén de repente desaprobando el área o desaprobando las áreas, y los únicos perjudicados van a ser ustedes, ya que si desaprueban el área pueden pasar a recuperación o en todo caso también corren el riesgo de que se estén quedando de grado. Entonces, por ese mismo hecho, pido que sean responsables cumpliendo con el envío de sus actividades, no se atrasen, ya que si no estarían cometiendo el error de que esto pues posiblemente desaprueben el curso, y no quisiera que suceda eso. Entonces, antes de empezar con la actividad, buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Por favor, registren su asistencia al chat de Meet. No se olviden de colocar su nombre completo, el grado al cual pertenecen, ya sea primero o segundo grado. Háganlo por favor lo más pronto posible. Tienen 2 minutos para registrar su asistencia. Hola, hola, por favor. Bueno, registre su asistencia, por favor. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Confírmeme si me escuchan, por favor. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos Sí, les profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces, vamos a empezar con la experiencia de aprendizaje número 9, le decía. Esta experiencia de aprendizaje corresponde a la fecha del 15 al 19 de noviembre. Bueno, según el plazo determinado, tienen para que lo desarrollen hasta mañana, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, sin embargo, ustedes pueden enviarle hasta el lunes, ¿ya? Pero de igual forma les pido que por favor no se atrasen, con la finalidad de que no genere inconvenientes respecto a que les puede perjudicar los calificativos, pues, ¿no? Entonces ya a estas alturas yo creo que ustedes pueden ponerse las pilas. Ya es las 5 clases, esta clase hoy día y 5 clases más, y finalizamos el año académico 2021. Entonces, esta experiencia de aprendizaje está enfocada, ya les envié la experiencia de aprendizaje, la actividad, perdón, ya les envié hace unos minutos. Entonces, esto está centrada en lo que es la venta de productos, ¿no?, de su localidad. Entonces, se denomina elaboramos prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovarse en sus ventas, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias pueden hacer ustedes o podrían hacer ustedes de tal forma de que puedan innovar en las ventas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, haciendo publicidad, puede ser haciendo ventas por internet, ¿no? De repente
haciendo campañas, o sea, ¿qué estrategias vendría a la mente a cada uno de ustedes de tal forma de que les sea posible vender esos productos de su localidad o los productos que ustedes pueden estar que de repente alguien de ustedes, sus papás están comercializando algún producto o varios productos, entonces cómo ustedes pueden innovar. Entonces eh, son varias las ideas que se puede hacer. Entonces de eso ustedes deben plantearse qué es lo que yo puedo hacer para innovar en las ventas, no solamente de la manera tradicional, de repente colocando una tienda física, no tienda física o tienda virtual. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene conocimiento a qué se refiere con una tienda virtual o tienda física? Profesor, ¿en dónde puedes vender virtualmente? Ya, pero algo más, de repente alguien de sus compañeros o compañeras que quiera participar. Tienda virtual o tienda física, ¿a qué se refiere? No. Entonces, por ejemplo, la manera tradicional es la tienda física, ¿no? La cual, por ejemplo, se vio muy afectada cuando empezó la cuarentena, en donde todos los negocios tuvieron que cerrar, ¿no? De tal forma que no se propague el contagio del coronavirus. Entonces, algunas personas se vieron en la necesidad de innovar en ese aspecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hacía? Vender a través del uso de Internet. Entonces publicar en WhatsApp o publicar en todo lo que son redes sociales, por ejemplo en WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, eh, ahí va Snapchat, creo, hay bastantes redes sociales, por YouTube, por ejemplo, no sé si ustedes cuando ingresan, por ejemplo, a ver algún video en YouTube, de pronto te aparece por ahí alguna publicidad. Entonces esas son las formas de cómo uno puede comercializar los productos. O también entras a Facebook, también encuentras publicidad. De pronto también por lo general se da en Facebook, se da cuando, por ejemplo, o ves publicidad así, cuando te empiezas a revisar tu Facebook, o en todo caso cuando vas a reproducir un video, ¿no? Cuando reproduces un video, entonces ¿qué sucede? De que después de unos minutos o segundos empieza a reproducirse un spot publicitario o un anuncio. Entonces, eh, muy aparte de eso, o sea, también hay páginas, por ejemplo, que te permiten vender por internet, ¿no? Una de ellas, bueno, en este caso, el más conocido es Facebook. De pronto te unes a algunos grupos de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes colocar OLX Cajamarca y por ahí te van a aparecer cantidad de grupos de ventas en la cual puedes vender los productos que desees, siempre y cuando estos no sean productos prohibidos, ¿no? Porque hay productos prohibidos que no se los puede comercializar. Por ejemplo, uno de ellos es las drogas. Drogas no puedes vender porque automáticamente, salvo que coloquen un nombre, eh, a veces hay estrategias. Por ejemplo, cuando uno no quiere vender algún producto y ese producto es un poco restringido, ¿no? Por ejemplo, entonces hay algunas personas que, por ejemplo, lo colocan un guión, le colocan un slash, y de tal forma que así a la palabra no lo detecte automáticamente los filtros que tiene las redes sociales, ¿no? Sino lo bloquea. Entonces se vieron la necesidad, por ejemplo, de utilizar Facebook, de utilizar de repente lo que es páginas por internet, por ejemplo, como Mercado Libre, como LX, como Linio, o entre otras páginas que puede existir, pero esas son las más conocidas en la actualidad, ¿no? Entonces, donde puedes publicar tus anuncios o puedes publicar tus productos de tal forma que te contacten. Muchas veces esas páginas, algunas son gratis, o también puedes pagar, pues, ¿no? De tal forma de que, por ejemplo, yo quiero que mi anuncio llegue a más personas, entonces puedo pagar de tal forma de que o lo vean dentro de la ciudad de Cajamarca o lo pueden ver de repente a nivel. Buenos días, profesor. Buenos días, bienvenida. Lo vean a través, de repente decía, fuera de Caja, puede ser a nivel de Cajamarca, a nivel distrito, o también puede ser a nivel nacional o internacional. Entonces existen varias estrategias, ¿no? De comercio. A eso también se conoce como comercio electrónico, que se hace uso del internet, ¿no? O de las herramientas tecnológicas. Entonces, reitero, lo que es la experiencia de aprendizaje número 9, con esta experiencia de aprendizaje estamos finalizando ya el año académico 2021, por lo cual les invoco por favor a cada uno de ustedes
a tanto los jóvenes que ingresan a nuestra clase como a aquellos que no pueden ingresar, pero sí posiblemente lo puedan escuchar o lo puedan ver, ya que después de finalizar la clase les envío el link, los publico a YouTube y les envío el link de tal forma que puedan escuchar la clase, ¿no? Entonces les invoco que sean responsables. Entonces, esta actividad de aprendizaje número 1 se denomina redactamos el desafío y recogemos información para que los negocios innoven sus ventas. Entonces alguien por ahí de pronto envió en segundo grado, un joven, que dice terminamos la experiencia de aprendizaje número 8 o algo así y no sabe ni qué es lo que es Design Thinking, ¿no? Design Thinking, no sé, no entiendo, bueno, de repente lo envío por forma de bromas, pero igual, o sea, venimos trabajando todo el año, pero es una metodología en la cual todos los negocios o la mayoría de negocios que son reconocidos aplican diferentes estrategias, no solamente el design thinking, porque hay bastantes estrategias, digamos, de comercio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de ellas, el design thinking, y la otra tenemos el Canvas, el Lean Canvas, ¿no? El Lean Canvas no se ha logrado tratar este año, posiblemente sea el siguiente año, ¿no? Entonces dentro de esas, en el Design Thinking hay bastantes técnicas y también el Lean Canvas, ¿no? Son las más conocidas. De hecho que pueden existir otras, pero el caso es que el Ministerio de Educación no lo toca, pero solamente se ha enfocado en lo que es el Design Thinking y el Lean Canvas, ¿no? En esta ocasión Design Thinking que es una técnica, es una metodología que nos permite visualizar a nuestro proyecto, digamos, de acuerdo a todas las fases que tiene, desde el inicio, hacer un estudio de un negocio que puede ser que quieras emprender, ¿no? O en todo caso con creando productos o creando proyectos, o en otro caso también pues utilizando ya productos que están en el mercado también, pero también te pide, en este caso, te permite hacer un estudio desde la fase de empatizar hasta la fase de evaluar y obviamente de implementar, porque no se queda solamente en evaluar. Si es cierto que el Design Thinking, se le considera 5 fases, ¿no? 5 fases, la fase de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, pero también hay otra fase que también es la de implementar ya, ¿no? Que simplemente no se logra tocar esa fase, pero la última fase es de implementar, o sea, lo que tienes que colocar en marcha el proyecto, porque en todo caso ya no, pero esto solamente se queda en prototipo y por qué no lo puedo ejecutar, ¿no? Ya se queda en la idea, pero ya depende de las personas muchas veces si es que lo pueden ejecutar o no lo ejecutan, pero la idea está, ¿no? Ya saben que el área de educación para el trabajo está enfocada en crear o en todo caso inculcar conocimientos a los estudiantes de tal forma que sean emprendedores, ya que muchas veces no tienen los medios o recursos necesarios como para que continúen estudiando de repente una carrera técnica o profesional, que pueden incursionar en lo que es el negocio, no el emprendimiento, que muchas veces el emprendimiento, si tú te dedicas, te puede dar más dinero que una carrera profesional. Es por eso que, por ejemplo, no quiero decir con eso que por ejemplo unos multimillonarios, por ejemplo como el dueño de Facebook, el dueño de Microsoft, el dueño de Apple, nunca terminaron la universidad. Las personas simplemente se retiraron a inicios de la carrera y decidieron incursionar en el aspecto empresarial y pues son multimillonarios, ¿no? Entonces, pero con eso no quiero decir que ustedes tampoco pueden hacer eso, depende, o sea, una persona tiene que estar preparada, tanto humanísticamente como científicamente, o sea, me refiero a conocimientos, de tal forma de que pueda aplicar esos conocimientos en cualquier aspecto, ya sea en el aspecto de los negocios o en el aspecto profesional. Entonces, el propósito de esta actividad, ¿no?, es que nuestros estudiantes redacten el desafío, empaticen aplicando la técnica de entrevista para recoger información y elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar en sus ventas. Antes de eso, de continuar, si es que me escucharon algo referente de manera resumida a qué se refiere el Design Thinking, o alguien tiene por ahí alguna duda.
Hola, hola. Ninguna, ¿Ninguna? ¿Nadie? ninguna duda, profesor. Porque, bueno, o sea, entraba en eso y, bueno, me sorprendió y a la misma vez, o sea, me preocupó, ¿no? Porque Percy Elvis fue el estudiante que envió ese video. Puede ser que lo haya hecho a forma de broma o puede ser que también, pues, no haya entendido nada, pero a estas alturas ya todas las 8 experiencias de aprendizaje se han enfocado en el design thinking. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, tiene en mente esto, eh, colocar algún negocio de repente más adelante? ¿O nadie? El design thinking, bueno, es una palabra que de alguna forma está en inglés, pero en español se denomina esto pensamiento del diseño, ¿no? Aquí, o sea, piensas en qué idea puedes emprender. Muy aparte de eso, por eso dice, o sea, primero empatizas con las personas para identificar el problema, ¿no? Vas a identificar el problema, que es la parte, por ejemplo, acá, ustedes se percatan, esta es otra imagen diferente a la anterior, a las experiencias de aprendizaje anteriores. Acá hay 3 palabras que están en la parte inferior. Una que es la inmersión. Inmersión es decir, es ingresar a, digamos, a su parte interna de las personas que lo vas a conocer a través de la entrevista, ¿no? Y la otra parte es la ideación. Ideación es idear, pues, ¿no? Idear porque acá en inmersión has identificado el problema que tienen las personas. Pero luego, en ideación, vas a planear o vas a planificar o vas a esto de repente proponer soluciones, ¿no? Al problema que tienen las personas. Y luego de eso, en el último aspecto, viene lo que es el prototipado. El prototipado, o sea, después de haber ideado la solución, vas a prototipar esa solución, vas a llevarlo a cabo, a ver en el aspecto, o sea, ya lo tienes en tu mente, pero luego de eso, en el prototipado lo vas a plasmar la idea, ¿no? De tal forma de que si es que es viable o es factible o es realizable. Muy aparte de eso, de que toda idea de negocio que nosotros nos podemos plantear, nos podemos decir, podemos crear proyectos, ¿no? Muchas veces aquellos proyectos que son ideas novedosas o son ideas rentables, ¿no? Que te dejan bastante ganancia. Muchas veces solamente hasta la idea lo vendes. Por ejemplo, hay en los centros comerciales en donde, por ejemplo, se comercializa, por ejemplo, se vende papas fritas con pollo, porque, por ejemplo, Burger King, Profesor, muy buenos días. buenos días, Burger King, por ejemplo, o otras empresas, recuerdo que ese es, por ejemplo, solamente el hecho de que su marca es conocida, la demás ya lo venden la idea del negocio, o sea que esto, por ejemplo, yo quisiera crear algún producto y de repente veo que mi producto es un producto innovador, ¿no? O la idea de negocio que tengo es un innovador, entonces, ¿qué hago? Voy a registrar esa idea y a esa idea lo puedo comercializar simplemente con la marca. Por ejemplo, te doy mi marca para que tú puedas trabajar, eso es lo que hacen muchas empresas, pero la venta que me viene solamente es de Burger King, por ejemplo, es una de ellas, o McDonald's, por ejemplo, ¿no? Es una empresa internacional que puedes encontrar de repente en varios países. Entonces, ¿qué sucede? Ellos solamente por tener la marca, el nombre de esa marca, ellos venden la marca a otras personas. O sea, usted obviamente va a trabajar bajo esa marca, ¿no? Va a trabajar, no quiere decir que, por ejemplo, los dueños de Cajamarca que se encuentren en Equinde o en Real Plaza de Burger King o McDonald's, ellos son la misma empresa, ¿no? Son de diferentes dueños. Esos negocios simplemente se manejan a través de la marca, que quiere decir, por ejemplo, van a utilizar siempre los mismos colores, el mismo logo, de repente la misma, casi idéntico, la misma estructura del ambiente, ¿no? Entonces, o puede ser el mismo mobiliario incluso, o sea, la misma atención, no, porque siempre va a variar, porque van a ser personas distintas, ¿no? Obviamente el mismos colores, el mismo uniforme. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que cuando una persona da su marca a otra persona para que pueda trabajar y lo vende, porque pagan los derechos. En este caso, se me fue la palabra, pero a ver, espérense, me lo recuerdo.
Esto se llama, a eso se llama, por ejemplo, franquicia. ¿Ya? Se le llama franquicia. Cuando uno da tu marca, prestas tu marca a otra empresa o a otra persona para que trabaje bajo tu marca, se llama franquicia. Obviamente que la persona que trabaja bajo esa marca tiene que, en este caso, ser responsable y ser cuidadoso y cumplir todas las reglas o las normas que le establezca el dueño de la marca. ¿Ya? Y paga un porcentaje o paga una cierta cantidad de dinero, puede ser mensual, anual o puede ser diario, solamente por utilizar la marca. Entonces, a eso se llama franquicia. Entonces, bueno, para retornar al tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a trabajar lo que es la fase de empatizar. Para ello vamos a redactar el desafío y bueno, que esa es elemental para empezar el desarrollo de lo que es la metodología del Design Thinking. Ya les indicaba, como en todas las actividades, que deben centrarse en estas 4 preguntas que tienen en la parte superior. El para quién vas a crear esa idea de negocio, para quién estás diseñando esa idea de negocio. En este caso, por ejemplo, va a ser para que ustedes puedan comercializar sus productos de su comunidad, ¿no? ¿Qué problema tiene? Por ejemplo, el problema que pueden tener las personas es que solamente tienen una tienda física o de repente solamente lo hacen envío de sus productos, ¿no? Entonces también a través de internet también pueden poner en venta esos productos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a resolver el problema? El problema lo vas a resolver a través de la creación o a través, en todo caso, puedes crearte una página de Facebook o una página web, por ejemplo. Hay páginas que permiten crear páginas web para un negocio de manera libre, sin ningún costo. Obviamente tienen su publicidad, pero te permiten hacer eso, ¿no? Entonces de pronto de repente alguien de ustedes ya puede investigar en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer? Pues creando una página, haciendo publicidad, ¿no? A través puede ser de medios virtuales o en todo caso a través de radio, a través de televisión también se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto puede ser importante. O sea, ustedes pueden tener una idea, por ejemplo, esa idea lo pueden compartir a sus familiares o conocidos, ¿no? Yo conozco en lo que es el manejo de redes sociales, el manejo de Facebook, el manejo de Telegram o las redes sociales de manera general, ¿no? Te puedo asesorar de tal forma que tus productos ya no lo vendas solamente en tu tienda, sino también lo vendas o lo publiques por internet, y a través de eso ustedes se van a poner en contacto a alguna persona y le va a comprar sus productos, ¿no? Entonces, siempre centrándonos en estas 4 preguntas, ¿no? El para quién, el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué la idea de negocio o en todo caso, por qué la idea que tengo le puede ser importante a esas personas? Entonces, vamos a trabajar lo que es la fase de empatizar. Aquí en la fase de empatizar se quiere decir que te tienes que colocar en los pies del cliente, en los pies del zapato, en los zapatos, dice, no es los pies, sino en los zapatos de en este caso de las personas a quien quieres solucionar el problema que identificaste, ¿no? Pero de tal forma de que si yo me pongo en lugar de ellos, implica de que tengo que visionar o que tengo que plantearme diferentes ideas de solución, porque tengo un problema, ¿no? Y al problema tienes que encontrar una solución. Por eso que dice acá inmersión. Inmersión quiere decir que tienes que ponerte en lugar del cliente o de las personas que tienen ese problema. Entonces, nuestra situación significativa elaboramos prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar en sus ventas. Entonces, al innovar se quiere decir salir de lo común, o sea, cómo pueden ellos vender, ¿no? Durante la pandemia ocasionada por el COVID-2019 ha afectado a miles de familias que tenían sus negocios en mi región. Muchas han paralizado sus actividades y otras han disminuido sus actividades debido al aislamiento social obligatorio. Sin embargo, varias actividades económicas continúan funcionando a través de canales digitales por internet, lo que es un desafío para los negocios actuales. Por ello, ante esta situación en que los negocios están en riesgo, pues cada vez venden menos y pueden cerrar los negocios, deberían reinventarse y comenzar a usar la tecnología digital como los aplicativos móviles, ya que la mayoría de las personas cuentan con un celular a la mano. Frente a ello nos planteamos el siguiente reto. Entonces, ese es el reto de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese reto de la experiencia de aprendizaje está enfocado al desarrollo de todas las actividades, ¿no? Entonces,
el reto de esta experiencia de aprendizaje es cómo podríamos elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha identificado que una empresa reconocida de Cajamarca ya no está, por ejemplo, en Quindé? Hola, hola. O empresas de transporte, por ejemplo, que ya no están funcionando. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Por ejemplo, o sea, yo estoy diciendo, o sea, la finalidad de experiencia de aprendizaje es innovar en las ventas, ¿no? Con la finalidad, por ejemplo, de que las personas que tienen un negocio no solamente vendan de manera física. Manera física es que tienen un local o un ambiente donde exhiben sus productos y venden. Y manera virtual quiere decir que pueden vender a través del internet, ¿no? A través del comercio electrónico. Entonces la pregunta era, ¿alguien de ustedes en la ciudad de Cajamarca ha identificado algunas empresas reconocidas que ya no están funcionando ya después de la pandemia? Hay empresas, centros comerciales, hay empresas de transporte que ya no están ya funcionando, ya no están operativas. ¿Alguien de ustedes ha identificado eso? ¿Nadie? ¿No? ¿Iban al kinder más antes? Yo Yo sí, también. profesor. Mira, si ustedes entraban por la parte, o sea, no por También, acá, profesor. no por la parte de Hoyo Rubio, sino entraban por la parte posterior. Por ahí había una tienda comercial. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué centros comerciales había? H&M, profesor. H&M todavía existe. ¿Alguien que ya no está? Si se han ido después de la pandemia, por ejemplo, ahorita que hay el acceso ya no es tan restringido. ¿No recuerdan? ¿Alguna empresa de transportes que ya no, por ejemplo, ya no está en funcionamiento? ¿No? A ver, ¿alguien de ustedes de repente compró alguna vez algún producto de París? ¿No? ¿Se acuerdan de esa tienda No, comercial? profesor. ¿Se acuerdan de esa tienda comercial de París? Sí, profesor. Esa tienda, por ejemplo, ya no está, se fue a la quiebra, ¿no? Entonces, porque de repente le faltó innovar, ¿no? Entonces, ya no está en Cajamarca, y no es solamente en Cajamarca, es a nivel nacional, que ya no está. Por ejemplo, una empresa de transporte también, que hay varias empresas, ¿ah? A partir, o sea, a pesar que el gobierno les ha dado una cierta cantidad de dinero, de tal forma que cuando reactiven sus actividades no tengan pérdida, e incluso les ha perdonado algunas deudas, pero no les ha, digamos, no les ha anulado, simplemente les ha dado para que si tienen deudas con algunos bancos, ellos tengan un plazo determinado para que empiecen a pagar, y no solamente con ellos, sino con varias empresas. Por ejemplo, hay varias empresas que han recibido el famoso Reactiva Perú, ¿no? Entonces solamente necesitabas ser empresa y te daban una cierta cantidad de dinero. En este caso, por ejemplo, una de las empresas es la empresa Tepsa, que es una empresa antigua. Yo recuerdo cuando era niño, entonces esa empresa yo tenía 7 años y mi papá a veces me llevaba de viaje en esa empresa. Entonces, pero ahora ya no está. Es una empresa bastante antigua y una de las más conocidas a nivel nacional como internacional, porque también llegaba a Ecuador, Chile, Argentina, ¿no? O Brasil, también tenía viajes internacionales y que ya no está. Que posiblemente llega a funcionar más adelante, pero seguro que muchas veces son estrategias que aplican los empresarios con la finalidad de que no paguen sus deudas al Estado, se dan de baja o se dan de quiebra y ya pues obviamente se desaparecen, ¿no? Entonces, que pueden salir al mercado ya con otros nombres y que posiblemente va a pasar eso con algunas empresas que se fueron a la quiebra, o en todo caso puede ser que sí se fueron a la quiebra, pues no, por no saber innovar. Entonces, bueno, antes de eso,
Antes de continuar con la actividad, les voy a mencionar qué es lo que van a tener en cuenta, ¿ya? Para el desarrollo de esta actividad. El propósito, que ya les saben, ¿no? Que en este caso, que los estudiantes redactan el desafío, empatizan aplicando la técnica de entrevista para recoger información y elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar en sus ventas, ¿no? Entonces ya les decía, para innovar, en este caso ustedes tienen que ver estrategias de cómo pueden hacer, no solamente a través de la venta física o de repente a través del envío por delivery, de repente de las ventas por internet. Entonces aplicar a ver qué puedo hacer algo de novedoso, ¿no? Entonces los criterios que se van a considerar en esta actividad son 3, ¿no? Lo primero que va a hacer va a elaborar la pregunta retadora. Lo siguiente, que vas a redactar el reto o desafío que le sea posible realizar. Ojo, dice acá que me sea posible realizar, porque yo me puedo plantear algo, pero de repente no lo puedo hacer, entonces no tiene sentido, ¿no? Por eso, que todo proyecto o idea de negocio que te plantees hacer o realizar, debe ser posible que lo puedes hacer funcionar sí o sí, ¿no? O puede ser decir que no va tu idea de negocio, pues entonces tienes que ver otra idea de negocio. Es por eso que algunas personas cambian de idea de negocio o cambian de negocio porque de repente no les es rentable, entonces ven otro negocio, otra salida, ¿o no? Y muchas veces también dicen el término de que todo negocio tiene su dueño, ¿no? De que si a tu vecina le va bien vendiendo papas y tú te pones a vender papas, eso no quiere decir que te va a ir bien, porque de repente la señora tiene alguna estrategia de venta, atiende bien a sus clientes, de repente les da ofertas, de repente les ofrece promociones, ¿no? O la forma como trata, ¿no? La forma como atiende a sus clientes, eso implica mucho, ¿ya? Porque no quiere decir que yo puedo vender incluso más barato que la competencia, pero si es que no lo sé atender a esas personas lamentablemente se van a tener que ir, ¿no? Entonces no me van a comprar. Entonces por eso dice, se redacta el reto o desafío, pero que sea posible realizar. Debe ser posible que lo vas a hacer, que debe ser viable o debe ser factible, o debe ser que lo puedas hacer, ¿ya? ¿Alguna duda, algún inconveniente que tenga acerca de lo que acabo de explicar esta parte? Del segundo, Profesor, ¿no? no veo ninguna, profesor. El siguiente criterio de evaluación es que vas a aplicar. ¿Qué vas a hacer? Vas a aplicar la técnica de entrevista libre para obtener información. Ya esta técnica usted lo conoce, ya, o sea, ¿para qué se utiliza la técnica de entrevista? Para recoger información de quién, de las personas que posiblemente pues van a ser tus primeros compradores, o en todo caso de las personas que van a ser tus colaboradores para tu idea de negocio, ¿no? Porque a través de ellos vas a identificar cuál es el problema y vas a plantear la solución, ¿no? Entonces, el reto para esta actividad de aprendizaje es cómo redactar un reto o desafío que sea posible elaborar prototipos para que las familias con negocio de nuestra localidad puedan innovar en sus ventas, ¿no? Entonces es un reto, el reto. Y el producto de toda esta actividad es que ustedes van a redactar el desafío y aparte de eso recoge información aplicando la técnica de la entrevista. Y como evidencias, bueno, deben desarrollar todo lo que se les pide, pues, pero muy aparte de eso, de manera resumida, dice, vas a formular el reto o desafío para que las familias de nuestra localidad puedan innovar en sus ventas e incrementen sus ingresos y vas a recoger la información de los usuarios mediante la técnica de la entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, eso debes tener en cuenta para que desarrolles esta actividad. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Ninguna? ¿Alguien que tenga alguna duda o que quiera hacer algún aporte de repente? Ninguna, profesor. ¿No? Entonces avanzamos. Ninguno, profesor. ¿Ya? Entonces, ya lo vimos lo que es la situación significativa, ¿no? De manera resumida. Ahora vamos a entrar a lo que es la fase de empatizar. La fase de empatizar, ya les decía que ustedes se tienen que poner en lugar del cliente o en lugar de las personas, o también se le dice que la persona debe colocarse en el zapato de los clientes, de tal forma que pueda identificar sus problemas, o sea, pensar en esos problemas como si fuera de él, de tal forma de que plantee una solución novedosa. Entonces, en el párrafo dice, en esta actividad redactamos el desafío que nos permitirá averiguar y observar las necesidades y problemas de las familias que tienen sus negocios en nuestra localidad. Antes de empezar, recordemos que los buenos desafíos parten de una situación problemática que pensamos resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué características debe tener el reto o desafío? El reto o desafío debe tener estas 4 características.
No debe ser algo inalcanzable, pero tampoco que sea fácil realizar, ¿no? Entonces, ¿qué implica o qué quiere decir eso? Que no te plantees algo que no lo puedas hacer, que no lo puedes lograr, ¿no? Que sí es cierto que tenemos la idea de que no hay nada imposible, ¿no? Pero muchas veces tienes que plantearte algo que lo puedes hacer y que en este caso que te sea rentable, pues, ¿no? Si hablamos de dinero, que te dé ingresos económicos, porque no vas a colocar un negocio por colocar. Todo negocio, toda idea de negocio, todo proyecto de negocio se colocan con la finalidad de obtener ganancias. Por ejemplo, muchas personas que colocan una institución educativa privada, ellos lo colocan porque quieren obtener ingresos económicos. Yo coloco de repente, algunas personas colocan su empresa de transportes porque quieren tener ingresos, colocan de repente una sanduchería porque quieren tener ingresos económicos, colocan de repente o tienen, pues no solamente colocan una idea de negocio, sino pues, de repente solucionan problemas, por ejemplo, de electricidad, que es un servicio. Eso en este caso es porque quieren ingresos económicos, ¿no? Si yo sé algo, soy especialista en algo, sé experto en algo o tengo conocimientos de algo, pues lo tienes que aplicar, ¿no? Si yo sé pintar cuadros, me pongo a pintar mis cuadros los vendo y voy a obtener ingresos. Si sé pintar paredes, pongo a pintar paredes o casas, ¿no? Y voy a obtener ingresos. Entonces, la idea está en qué es lo que te quieres plantear de tal forma que mejores tu situación económica, ¿no? Tampoco puedes estar esperando todo de que te caiga del cielo o que todo esto te den, ¿no? O a veces hay personas que son conformistas, que solo se conforman con un sueldo, por ejemplo, ¿no? Están esperando que llegue el sueldo fin de mes y no hacen otra cosa para ingresar ingresos económicos hacia su familia, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que pensar en otras alternativas. El siguiente, en este caso, la siguiente característica, debe ser desafiante. De esta manera te permite promover varias alternativas de solución al problema. Por eso, el reto o desafío que ustedes se planteen debe ser desafiante, o sea, algo que te plantees que no puede ser ni tan fácil de hacer ni tan complicado o difícil, pues, ¿no? De tal forma que te puedan plantear diferentes alternativas, diferentes ideas de solución, y dentro de ellas que vas a encontrar las diferentes ideas, tendrías que seleccionar una sola de tal forma que sea la mejor y obviamente la más interesante o la más innovadora. La tercera, no debe orientarnos al error, es decir, por una solución específica, evitar, o sea, el error, ¿no? Evitar esto de repente trae pérdidas. Debe estar pensado en personas o en un segmento de personas. Esta partecita de aquí, ¿no? Que lo va a seleccionar de color azul, es fundamental, es importante, ¿no? Sin esto no tu idea de negocio no va a funcionar. Por eso dice, debe estar pensado en las personas o en un segmento de personas. Pues puede ser un segmento de personas, puede ser pequeño, puede ser tan grande, pero eso te va a permitir tener una visión de que si es tu proyecto es realizable o no, ¿no? Entonces, es muy importante que el segmento de personas son las personas que posiblemente van a ser tus posibles compradores, ¿no? O las personas que en las cuales identificaste el problema, y esas personas van a ser las primeras personas en de repente adquirirte el producto, ¿no? Y a través de ellas ya muchas veces cuando un producto es nuevo, un negocio es nuevo, a través de esas personas te van recomendando, te van orientando, de repente te vas adquiriendo clientes o adquiriendo personas que van a necesitar el producto que estás creando, porque esas personas muchas veces te recomiendan, ¿no? Por recomendación. Entonces, no sé, escucharon en las noticias hace unas semanas, había salido una noticia en donde un señor había puesto su cevichería en la punta del cerro. Él pensaba que nadie iba a ir a comprar, sin embargo se fue a comprar porque las primeras personas que fueron ya recomendaban a otras personas porque la sazón, ¿no? O el ceviche era delicioso, o era gustoso, o la atención, o el servicio que prestaba, o sea, tiene todo que ver, tanto el producto que estás vendiendo como la atención, le decía. Entonces es muy fundamental. Si una persona, por ejemplo, pone un negocio y lo atiende mal, o en todo caso si el negocio para cerrado, también no tiene sentido, pues, ¿no? Si uno coloca un negocio, obviamente tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, si tienen en cuenta, les tengan alguna duda acerca de estas características de reto o desafío, jóvenes, señoritas.
Hola, hola. Ninguno, profesor. ¿Ninguna? ¿Ya? Entonces, Ninguno. vamos a redactar el reto o desafío, ¿ya? Entonces, puede ser lo mismo que pueden considerar mi reto, el reto que se está planteando en esta actividad, o en todos casos también ustedes se pueden crear. Simplemente que la idea que ustedes den solución, ahí sí obviamente va a ser distinta, porque no todos pueden coincidir, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me puede gustar el color rojo y a ustedes puede gustar el color negro, ¿no? Entonces, es en gustos, colores, eso, cada uno tiene diferentes inclinaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo con estas características, redactamos el desafío a partir de las necesidades que pueden tener las familias con negocio en nuestra localidad para innovar su venta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de nuestro reto o desafío, la pregunta retadora. ¿Cómo podríamos diseñar un producto para que las familias con negocios de la comunidad Xudal de la provincia de Cajamarca puedan innovar e impulsar las ventas que se han visto afectadas por la pandemia a través de canales digitales por internet, ¿no? Entonces, ¿alguien de ustedes ya tiene una idea, por ejemplo, qué puede hacer para en este caso, para solucionar ese problema? Hola, hola. Jóvenes, señoritas, ¿están? ¿Ya se fueron a desayunar? No, profesor, aquí estamos. Ya. ¿No? ¿Alguien de ustedes ya tienen a la mente, por ejemplo, qué van a hacer frente a este problema? ¿Cómo van a solucionar o todavía? Bueno, creo que todavía para Todavía, profesor. la siguiente semana posiblemente ya tengan la idea qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, esa es la pregunta retadora. Igual, ustedes se tienen que plantear una pregunta donde se encuentren ustedes. Pues si ustedes se encuentran de repente en Paiján, por ejemplo, yo voy a colocar cómo podríamos diseñar un prototipo para que las familias con negocios del distrito o la ciudad de Paiján puedan innovar e impulsar sus ventas que han sido afectadas por la pandemia a través de los canales digitales por internet, ¿no? O sea, se refiere al lugar donde ustedes se encuentran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo hago referencia a la comunidad de Xudal porque es la institución educativa de Xudal, de la provincia de Cajamarca. Entonces, mi reto va a ser, ¿cuál va a ser mi reto en este caso? Diseñar un prototipo para que las familias con negocios de la comunidad de Xudal de Cajamarca puedan innovarse e impulsar sus ventas que han sido afectadas por la pandemia a través de los canales digitales por internet. Entonces, más o menos ya me está dando la idea aquí, dice, a través de los canales por internet, ¿de acuerdo? Entonces, eso por ahí Ok, profe. ya me está dando la idea, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, diseñar un prototipo para que las familias con negocios de la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca puedan innovarse e impulsar sus ventas que se ha visto afectada por la pandemia a través de los canales digitales por internet. Entonces, haciendo uso de algunas aplicaciones, algunas herramientas, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Nuestro desafío es delimitado porque es posible realizarlo al mismo es para un segmento de personas, ¿no? Entonces, ¿para quién está orientado? Para las personas que tienen negocio, por eso mi segmento de mercado es las personas que tienen negocio. Si yo quiero crear de repente otra idea de negocio, entonces va a cambiar mi segmento de mercado, ¿no? Entonces, en este caso es para las personas que tienen negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar canales digitales por internet. ¿Qué voy a hacer? De repente voy a utilizar aplicaciones, voy a de repente utilizar redes sociales, ¿no? Entonces, ahora ustedes en este pequeño recuadro, ustedes van a plantear acá su pregunta retadora y también van a escribir su reto o desafío. No se olvide que el reto o desafío que tiene que usted escribir debe ser un reto o desafío, debe ser innovador y muy aparte de eso debe ser viable o realizable. No se planteen algo que no lo puedan solucionar, ¿ya? Entonces, continuamos con la fase de empatizar. Una vez establecido el desafío, vamos a recoger información conocida por entender la fase de empatizar. En esta fase es necesario ponernos en la posición del usuario o usuarios, ¿no? Ellos pueden ser personas de nuestra localidad o también de nuestra familia, lo que nos permite comprender las verdaderas motivaciones como si fueran nuestras. Entonces, como le decía, en la fase de empatizar, muchas veces te tienes que poner en el lugar de las personas, pues, ¿no? Para poder solucionar ese problema que has identificado, ¿ya?
Entonces, obtenemos, después de haber ya hecho lo que es la fase de lo que, perdón, después de haber redactado tu desafío, tu pregunta retadora, ya vamos a obtener la información de las personas. Para eso vamos a aplicar una técnica, que es la técnica de la entrevista, que también ya ustedes tienen reconocimiento. La empatía es la base del proceso de diseño, está centrado en las personas y en los usuarios. Por ello debemos tener presente las siguientes acciones, ¿no? Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? 1. Observamos a los usuarios comportamientos en el contexto de sus vidas. ¿Qué es lo que hacen esas personas? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Qué actividades trabajan o no trabajan? O sea, ¿qué es lo que hacen? Por eso dice, observemos a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de sus vidas. El segundo punto, ¿no? Es, al momento de observar, procuremos no entrometernos en las actividades. Debemos hacerlo desde un punto de vista externo. O sea, no simplemente ustedes lo que van a hacer es verificar, observar, por eso dice observar lo que ellos hacen. En el tercer punto, cuando conversamos con los usuarios, enfoquémonos en la observación o entrevista que pretendamos realizar, ¿no? Entonces, simplemente ustedes se van a enfocar en observar, ¿no? Con las personas que van a aplicar la entrevista. Obtenemos información de las personas. La empatía es la base del proceso de diseño que está centrado en las personas y los usuarios. Por ello debemos tener presente la siguiente. Acá se me ha ido, le he copiado doble vez. Bueno, entonces aplicamos la técnica de entrevista para recoger información, ¿ya? Entonces la técnica de entrevista ustedes lo van a aplicar con la finalidad de obtener información, ¿ya? De manera, de acuerdo a como ustedes crean conveniente, puede ser de repente a través del uso del WhatsApp o a través de una llamada o también a través de manera presencial. Entonces, paso 1, aplicamos la entrevista. En el paso 1 debemos redactar preguntas que nos permitan conocer los problemas o necesidades de los usuarios de nuestro entorno, ¿no? Que pueden ser, decía, personas que vivan con ustedes o en todo caso personas de repente conocidas o también personas desconocidas. Simplemente se entabla una comunicación o una conversación. Debe ser preguntas abiertas con la finalidad de repente de que no les vayan a responder con sí o con no, es decir, que no respondan pues de manera cerrada, ¿no? Entonces, tienen que estar enfocadas en experiencias reales de los usuarios de las usuarias, en este caso en familias o en las personas de nuestra localidad. Ahora vamos a plantear algunos aspectos en función al desafío que necesitamos conocer en la entrevista, pues las preguntas deben estar orientadas a estos temas. Luego formularemos las preguntas abiertas teniendo en cuenta las entradas. Cuéntame qué es lo que haces, ¿no? ¿Qué actividades te dedicas, ¿no? Sea entablar una conversación. Así como vamos a utilizar cuéntame, dime y qué más te ocurrió sobre, qué pasó, o sea, entablar una conversación. ¿Sí me están escuchando? Hola, hola. Jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Tu reto o desafío. ¿Cuál es el reto o desafío, no? Mi reto, acá en este caso, en este cuadro, van a colocar en la parte superior el reto o el desafío. Diseñar un prototipo para que las familias de la comunidad de Xudal con negocios de la provincia de Cajamarca puedan innovarse e impulsar en las ventas que han visto afectadas en la pandemia a través de los canales digitales por internet. Creo que a estas alturas la mayoría de personas o la mayoría de negocios ya tienen o ya utilizan herramientas digitales, pero cabe la posibilidad que alguien todavía no. Entonces, por ejemplo, las bodegas posiblemente no, o otros negocios posiblemente no. Entonces, la idea es identificar a esas personas. Entonces, aspecto que nos gustaría saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo de negocio que tiene, qué tipo de negocio tiene esas personas, si sus negocios están dándoles ganancias o no, ¿no? Si venden igual o más que antes, si están preocupados por vender sus productos. No, obviamente que cada persona se va a preocupar por vender sus productos, porque si no de repente se puede malograr, o de repente no tiene ingresos, o de repente también se puede ya llegar a la fecha de vencimiento. ¿Cómo están vendiendo durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo vendieron en todo caso, ¿no? Si quieren mejorar sus ventas, o sea, si quieren
obtener mejores ingresos. Si tienen interés en poner un negocio, por ejemplo un negocio de manera virtual, porque hay negocios que solamente, por ejemplo, tú le preguntas y dices, no tenemos tienda física, simplemente hacemos ventas virtuales, ¿no? Entonces, pero también tienes que tener mucho cuidado, porque algunos existen y otros también no existen. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Si han pensado en vender de forma diferente, o sea, ¿qué otra forma? No solamente vender de manera física, sino también de manera virtual, ¿no? Y eso es lo que respecta a aspectos que nos gustaría saber de las personas. Y las otras, las preguntas que ustedes lo van a realizar. Preguntas abiertas para mi entrevista. La primera, dime, ¿qué tipo de negocio tienes? Por ahí te van a dar la idea de negocio que tienen las personas. Cuéntame, ¿su negocio actualmente le está dando buenas ganancias? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los problemas que identificaron? ¿No? La tercera pregunta, ¿qué pasó con su negocio a raíz de la pandemia? ¿Venden igual o menos que antes? ¿No? La cuarta, ¿qué es lo que hoy más le preocupa sobre la marcha de su negocio? ¿No? Que de repente le preocupa que no puede pagar los gastos, o que de repente esto no se vende sus productos, ¿no? Por ahí te van a opinar. ¿Qué otras formas de ventas conoces y que te gustaría implementar para mejorar las ventas? ¿Qué piensas de impulsar las ventas de tu negocio usando la tecnología digital por internet? ¿No? Entonces, por ahí, haciendo todas estas preguntas, te van a salir respuestas que pueden ser que ellos mismos te den la idea de lo que puedes hacer, ¿no? Y finalmente, preparamos nuestro equipo para entrevistar: cuaderno, celular, lapicero, tableta, etcétera. Así estaremos listas y listos para ir al segundo paso, ¿no? ¿Les quedó alguna duda acerca de este ejemplo? ¿Tienen alguna duda? No, ninguno yo, profesor. Pueden aumentar las preguntas, ¿ya? O también pueden considerar las preguntas, ¿ya? Entonces, o adaptarlas o modificarlas. Y en la siguiente página acá tienen el recuadro en donde ustedes qué aspectos les gustaría saber, qué aspectos les gustaría saber de ustedes, de esas personas, ¿no? Y obviamente las preguntas que ustedes le van a realizar. Y también sobre un negocio. Todas están enfocadas en el negocio, ¿ya? En los negocios de la localidad donde Ya, ustedes se profesor. encuentren. Ya de repente por ahí ustedes tienen a una vecina o a un vecino que tiene su bodega. Entonces ustedes le van a entrevistar a esa persona. O de repente tienen ahí a una señora que por ahí vende chochitos, por ejemplo, que vende fritos. O sea, no sé, le entrevisto a ella. Tengo una señora que vende verduras, por ejemplo. Voy a entrevistarlo a ella. Tengo una señora que de repente vende otros productos. Voy a entrevistarlo a ella. Por eso, esta entrevista se debe aplicar netamente a personas que tienen negocio, ¿ya? Si ustedes tienen negocios, sus papás tienen negocio, a su papá entrevistan, a sus familiares, ¿ya? De cualquier negocio. Puede ser, por ejemplo, te decía, tiene una empresa de transportes, tiene de repente cualquier actividad, pero que sea de negocio, que esté enfocada en el aspecto de negocio, ¿ya? Ejecución de la entrevista. Entonces, aquellos estudiantes que están ingresando recién, no se olviden de registrar por favor su asistencia, ¿ya? Siguiente paso, paso 2. Ejecución. Profesor, buenos días. Buenos días, bienvenida. En este caso, por ejemplo, paso 2, ejecución de la entrevista, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como ya tenemos el desafío planteado, es momento de aplicar la entrevista a los usuarios o usuarias. A continuación, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta ustedes para que apliquen su entrevista? La primera, preséntate antes de empezar con las preguntas. Obviamente, mi nombre es, soy estudiante tal, ¿no? Te vas a entablar una conversación de tal forma que le des confianza a esa persona. Debes intercalar las preguntas preparadas y las preguntas espontáneas, ¿no? O sea, debes saber qué pregunta le vas a hacer. Por eso es que se está redactando más arriba las preguntas. Pregunta todas las dudas que tengas. Así evitarás afirmar algo que no dijeron, ¿no? Entonces, todas las dudas que te vengan a la mente, hazlo, ¿no? Pero que esté centrado en el negocio. No vaya a hacer otras preguntas. Mantén la mente abierta. Esto te ayudará a crear empatía con las personas de tus entrevistas o entrevistados y generar un clima de confianza, ¿no? Entonces, conversar siempre con el respeto, ¿no? De tal forma de que te puedan dar información. Registra y anota las respuestas más relevantes o lo más importante que comenten, ¿no? Entonces puedes grabar la entrevista sin que se den cuenta. Simplemente tú estás entrevistando y sin que se den cuenta tú les puedes grabar la conversación.
¿no? O puedes escribir. Habla menos y escucha más. O sea, la idea es que ellos te den información, no que la información la den ustedes hacia ellos, ¿no? Agradece al terminar la entrevista y obviamente pues tienes que despedirte y agradecer por el tiempo que te brindaron, ¿no? Entonces esos son los aspectos a hacer para hacer una entrevista. Y ten en cuenta que las personas que vamos a entrevistar deben ser usuarios o usuarias en los que va dirigida la solución al problema o satisfacción de su necesidad. Por eso les decía, tienen que entrevistar a personas que tienen negocio, que se dedican a vender cualquier producto o a prestar un servicio, no a cualquier persona, que no, de repente van a entrevistar a una persona que no se dedica o que no tiene ningún negocio, entonces ¿qué información te puede dar? De repente, por ejemplo, voy a entrevistar a un mototaxista, también lo puede ser, o un taxista también, porque su negocio de ellos es el hacer taxi o el hacer mototaxi, por el servicio de mototaxi, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo respecto a la guía de entrevista. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? Averiguar y observar las necesidades y problemas de las familias que tienen sus negocios en nuestra localidad y cómo se han visto afectados a raíz de la pandemia. La presentación. Buenos días, muchas gracias por aceptar mi invitación. No le quitaré mucho tiempo. Mi nombre es Roberto, estudiante cuarto, o en este caso de segundo, primer grado de secundaria. ¿Me podría decir por favor su nombre completo y a qué se dedica? ¿No? Entonces es una forma de ustedes se pueden presentar. Entonces, las preguntas son las mismas que están en la parte superior, que este es lo mismo, aquí, en el cuadro anterior, ¿sí? Estas de acá, ¿sí? Estas mismas preguntas, no sé si ustedes se están percatando, estas mismas preguntas lo van a aplicar en el cuadro de entrevista. Aquí ve, dime, ¿qué tipo de negocio tienes? Entrevistado, que ya tiene, ¿no? Entonces, nombre de la persona, Dominga Floriano Pérez. ¿Quién es? Tía. ¿Cuántos años tiene? 40 años. ¿Qué profesión tiene? Comerciante de calzado, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por qué medio hiciste la entrevista? A través de WhatsApp, ¿no? La siguiente persona, por ejemplo, en este caso, Lía Yupanqui, parentesco, hermana. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿Qué es la señora? Empresaria de ropa. ¿Por qué medio lo has hecho la entrevista? Vía telefónica, lo has llamado. La siguiente persona es Julia Pérez. ¿Quién es? Primo. ¿Cuántos años tiene? 45. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué actividad se dedica? A venta de abarrotes. ¿Mediante de qué medio les he hecho la entrevista? Mediante Facebook, ¿no? Entonces, por diferentes medios. Este acá por Facebook, la de aquí por llamada y la primera por arriba por WhatsApp. Entonces, en base a todas las preguntas van a ser las mismas para cada una de esas personas, así tengan distintos negocios. Entonces, la respuesta es, por ejemplo, a la primera pregunta, mi familia dice, ¿sí? Dime, ¿qué tipo de negocio tiene? Mi familia tenemos un negocio de calzado de cuero, ¿no? La siguiente pregunta, cuéntame, ¿su negocio actualmente le está dando buenas ganancias? ¿Qué dice la persona? Las ventas han bajado a raíz de la pandemia y hemos tenido pérdidas. La siguiente respuesta, vendemos menos que antes, dice. La cuarta respuesta, la incertidumbre económica ya que los insumos que usamos para fabricar los zapatos que suben cada día más, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso respecto a la cuarta pregunta. Respecto a la quinta pregunta, ahora por la pandemia veo que hay otras formas de vender, vía delivery, a través de internet o por celular, sobre todo, pero no manejo mucha de tecnología. Dice, entonces aquí está el problema, ¿no? Ya diste con el problema. ¿Cuál es el problema? Que no maneja la tecnología. Entonces, si ustedes saben, tienen conocimiento de manejo de la tecnología, pues lo pueden ayudar, ¿no? E incluso te pueden pagar porque simplemente le estás asesorando. Yo te puedo enseñar cómo se hace, por ejemplo, una venta por Facebook o cómo se hace un anuncio, pero le cuesta tanto. Posiblemente, como son personas con negocio, posiblemente pues te van a pagar, ¿no? Me parece muy interesante, dice, ya que ahora las personas usan mucho el celular para todo tipo de actividades. Por ello, sería excelente implementar aplicativos móviles para la venta de calzado. De esta forma impulsaríamos las ventas en mi negocio. Me entusiasma mucho emprender, dice la persona, ¿no? Entonces, ya tienes ahí la idea. Entonces, ¿qué vas a hacer? Luego de eso, en la siguiente página, tienen ahí el cuestionario para que ustedes lo desarrollen, pues, ¿no? La guía de entrevista, el objetivo y la presentación, cómo ustedes se van a presentar, las preguntas que van a escribir en la parte donde indica preguntas, ¿no?
las personas a quienes van a entrevistar y obviamente acá van a escribir las respuestas de esas personas, ¿no? Y eso es todo. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Ninguna, profesor. ¿Nadie? No, profesor. ¿Todo está entendible? No se olviden, por favor, de guardar el desarrollo de sus actividades, ¿ya? Es que lo están haciendo en su cuaderno, que están imprimiendo, de que si lo están no sé, guardando en algún folder, pero la idea es que lo deben tener. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que en diciembre nos vamos a ver en el colegio, ¿ya? De manera presencial. Entonces, por eso lo estoy invoco, Ok, profesor. ¿ya? Lo tienen que presentar de manera física, ¿ya? No solamente de manera virtual. Si lo están desarrollando en su computadora, así nada más en PDF lo desarrollan, porque hay algunos estudiantes que lo desarrollan en PDF. A pesar de que las recomendaciones que les he dado que escriban, no que me impriman el documento, simplemente que lo escriban. Por ejemplo, el profesor me ha pedido que desarrolle esta entrevista, lo hago en una hoja de mi cuaderno, lo tomo foto y le envío. El profesor me está pidiendo que redacte el desafío, lo hago en mi cuaderno y le tomo foto y le envío. Simplemente que debe estar tus datos, pues, ¿no? Tu nombre completo, ¿ya? Entonces, luego de eso, para finalizar ya la actividad, ustedes se autoevalúan, pues, ¿no? Se autoevalúan de tal forma a ver si es que comprendieron la actividad o no lo comprendieron. Y eso es todo. Esta actividad, el desarrollo de esta actividad, la entrevista que ustedes hagan, pues les sugiero que por favor lo apliquen a más de una persona. Por eso tienen acá espacio para 3 personas, no solamente para uno, ¿ya? Si lo hacen para uno, pues lamentablemente van a tener sus 0,5, ¿sí? Sí, es verdad que a usted no se les califica con números, pero entonces tendrán C, y si lo hacen todo bien, van a tener pues A, ¿ya? Y si lo hacen perfecto, les voy a colocar AD, ¿ya? Entonces, pero Ya, para profesor. AD pues tienen que cumplir el reto, tienen que hacerlo bien, ¿ya? Entonces ya saben, no tienen que ser, o sea, tienen para que el estudiante tenga AD, de alguna forma tiene que superar al docente, tiene que cumplir con el reto. Simplemente no superar al docente, pero la idea es que cumple con la actividad y está bien, y pues se hace acreedor de su AD. Si no, lamentablemente se quedará en A, o aquellos estudiantes que lo hacen por cumplir, eso no implica de que van a estar aprobados, porque pueden pasar a recuperación y pueden tener su B, o en todo caso su C, ¿ya? Entonces, jóvenes señoritas, si no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, eso ha sido toda la clase, y por favor les reitero de que el desarrollo de la clase lo hagan en base a estos 5 puntos. Ya saben, el propósito, los criterios de evaluación, el reto, el producto y la evidencia. Si ustedes hacen todo eso y lo desarrollan todo lo que se les pide, por favor léanlo toda la actividad de tal forma que ustedes van a aprender, ¿ya? Ha sido un gusto, un placer nuevamente llegar a conversar con ustedes. No se olviden de registrar su asistencia, por favor. Y la clase ha finalizado, ¿ya? El día de mañana voy a tener clase de matemática con ustedes, porque no me ha alcanzado el tiempo por temas que ya tienen conocimiento ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cuál? Se prueba. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Profesor, ¿y hasta cuándo va a ser? Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.